Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí, de nuevo, compartiendo este espacio con ustedes. Para los que son nuevos, bienvenidos. Me llamo, bueno, ya saben mi nombre y este es un espacio donde exploramos temas interesantes, donde nos cuestionamos, donde aprendemos y sobre todo, donde nos divertimos un poco. Hoy, tengo algo muy especial preparado para ustedes. Un tema, un poco delicado. Un tema que creo a todos nos toca de una u otra forma. ¿Y es que alguna vez se han preguntado cuánto nos cuestan nuestros errores? No solo en términos de «ay, se me rompió algo y tuve que comprarlo», o «perdí dinero en una inversión», no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la frase «pagamos por nuestros errores». Y no me refiero solo a las consecuencias obvias. Me refiero a las consecuencias que quizás no son tan fáciles de ver, las que a veces tardan en manifestarse, las que nos cambian, las que nos moldean. Vamos a descubrir cómo a veces, incluso sin darnos cuenta, estamos pagando el precio de decisiones tomadas en el pasado. Vamos a sumergirnos en un mar de confesiones, de revelaciones y de una verdad que a veces puede doler un poquito. Pero créanme, es un dolor necesario. Así que si están listos para un viaje introspectivo, para cuestionarnos a nosotros mismos y para entender mejor cómo funciona este juego llamado vida, quédense hasta el final. Y antes de que me olvide, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos. Empecemos. A ver, ¿por dónde empezamos? Quizás por el principio. Todos, absolutamente todos, cometemos errores. Es parte de ser humano. Nadie es perfecto. Desde el niño que tira un vaso de leche sin querer hasta el adulto que toma una decisión importante con consecuencias a largo plazo, la equivocación está a la vuelta de la esquina. El error es inevitable, es consustancial a nuestra existencia. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con el pago? A menudo pensamos en el pago como algo inmediato. Como una multa por exceso de velocidad, como la pérdida de un trabajo por una mala decisión, como el dolor físico de una caída. Y sí, esas son formas de pagar. Pero el verdadero pago, el que a veces nos cuesta más reconocer, es el que se manifiesta en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestra propia autoestima. La vida, amigos, es un constante aprendizaje. Un viaje salpicado de aciertos y, por supuesto, de errores. Y es en esos errores donde reside una oportunidad única, la de crecer, la de transformarnos, la de forjar nuestra mejor versión. Hoy vamos a profundizar en este concepto, analizando las diversas formas en que pagamos por nuestros errores y, lo más importante, cómo podemos transformar ese pago en una valiosa inversión en nuestro futuro. Asterisco el costo emocional, el eco de las decisiones pasadas asterisco. Imaginemos, por ejemplo, una relación romántica. Supongamos que en el pasado fuiste infiel. Quizás fue una sola vez, quizás fueron varias. Quizás fue un error de juventud, quizás no. El punto es, cometiste un error. ¿Y ahora, qué pasa? Por supuesto, el impacto en la otra persona es devastador, pero, ¿y en ti? ¿Cómo te afecta esa decisión en el presente? ¿Te atormenta la culpa? ¿Te cuesta confiar en ti mismo? ¿Te da miedo comprometerte en futuras relaciones? ¿Te sientes indigno del amor? Ese es el pago. El pago que se traduce en ansiedad, en miedo, en inseguridad, en una dificultad para construir relaciones saludables y duraderas. Es el pago que te persigue, que te susurra al oído, que te recuerda constantemente tu error. Y créanme, ese pago puede ser mucho más doloroso que cualquier discusión o separación. Porque es un pago interno, silencioso, que te consume desde adentro. Es el peso de la culpa, la sombra de la desconfianza, la dificultad para conectar plenamente con los demás. Este pago emocional se manifiesta de diversas maneras. Puede ser la incapacidad de disfrutar plenamente de una nueva relación, siempre con el temor de repetir el error. Puede ser la constante necesidad de pedir perdón, de buscar la validación externa para mitigar la culpa interna. Puede ser el aislamiento, la dificultad para abrirse a los demás por miedo a ser juzgado o rechazado. El error, en este caso, se convierte en un lastre emocional que limita nuestra capacidad de amar y ser amados.
Nos impide experimentar la plenitud de una relación sana y nos encierra en un ciclo de autocrítica y autocompasión. Es un pago caro, pero como veremos más adelante, la clave reside en la forma en que abordamos este pago. ¿Lo utilizamos para justificar nuestra inacción, o lo convertimos en un catalizador para el crecimiento? *** El ámbito laboral, el costo de la reputación y la confianza ***. O pensemos en el ámbito laboral. Cometiste un error que le costó dinero a tu empresa, o un error que afectó la reputación de tu equipo, o un error que te hizo perder una oportunidad de ascenso. Las consecuencias inmediatas son claras: regaño, despido, pérdida de ingresos. Pero, ¿y después? ¿Cómo te afecta ese error en tu carrera profesional? ¿Te da miedo tomar decisiones importantes? ¿Dudas de tus capacidades? ¿Te sientes inseguro en tus logros? El pago aquí se manifiesta en la pérdida de confianza, en la autocrítica constante, en el miedo al fracaso, en una sensación de no ser lo suficientemente bueno. Y ese pago a menudo te persigue a lo largo de toda tu trayectoria profesional. Te impide avanzar, te limita, te hace cuestionar tus habilidades y te resta posibilidades de crecimiento. Imaginemos que, por ejemplo, un error en la gestión de un proyecto provocó un retraso significativo y pérdidas económicas para la empresa. Las consecuencias inmediatas fueron claras: una reprimenda, la necesidad de trabajar horas extras para enmendar el error y, quizás, una evaluación negativa. Pero ¿cómo afecta esto a la confianza del profesional? Puede que comience a dudar de sus capacidades, a cuestionar cada decisión y a sentir un miedo paralizante ante la posibilidad de cometer otro error. Este miedo puede llevarlo a evitar riesgos, a negarse a asumir nuevos retos y a conformarse con tareas más simples y seguras. Su crecimiento profesional se estanca, y su potencial se ve limitado por el peso del error pasado. La reputación también juega un papel fundamental. Un error que afecte la reputación de la empresa o del equipo puede generar desconfianza por parte de los colegas, de los superiores e incluso de los clientes. El profesional puede sentir que su imagen se ha visto empañada, que su credibilidad ha sido dañada y que debe esforzarse el doble para demostrar su valía. El pago en el ámbito laboral, al igual que en el emocional, puede ser muy alto. Puede afectar la autoestima, la confianza en uno mismo, las oportunidades de crecimiento y, en última instancia, la satisfacción profesional. Sin embargo, también en este caso, la clave reside en la forma en que abordamos este pago: nos dejamos vencer por el miedo y la inseguridad, o utilizamos el error como una oportunidad para aprender y mejorar. El aprendizaje, la inversión más valiosa ***. Pero, ojo, no todo es negativo. No quiero que piensen que estoy pintando un panorama oscuro y pesimista. Porque si bien pagamos por nuestros errores, también podemos aprender de ellos. De hecho, el aprendizaje es, quizás, la forma más valiosa de pagar por nuestros errores. Porque, ¿qué hacemos con ese error? ¿Lo ignoramos, lo minimizamos, lo negamos? ¿O por el contrario, lo reconocemos, lo analizamos, lo entendemos? Nos preguntamos qué nos llevó a tomar esa decisión. ¿Qué podemos aprender de ella para no volver a cometer el mismo error en el futuro? Si elegimos el camino del aprendizaje, el pago de nuestro error se convierte en una inversión. Una inversión en nosotros mismos. Nos permite crecer, evolucionar, madurar. Nos permite desarrollar habilidades, fortalecer nuestra resiliencia, aumentar nuestra empatía. Nos permite, en definitiva, ser mejores personas. Analizar el error implica un proceso de introspección y autoevaluación. Es necesario identificar qué factores contribuyeron a la equivocación. ¿Fue una falta de información? ¿Una mala planificación? ¿Una comunicación deficiente? ¿Un exceso de confianza? La clave es ser honestos con nosotros mismos, sin justificaciones ni excusas. Una vez identificados los factores, debemos buscar soluciones. ¿Cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro? ¿Qué nuevas habilidades necesitamos desarrollar? ¿Qué cambios debemos implementar en nuestra forma de trabajar o de relacionarnos con los demás? El aprendizaje, en este sentido, es un proceso activo y continuo. Por ejemplo, si cometiste un error que lastimó a alguien, puedes usar ese error para aprender a comunicarte mejor, a escuchar con más atención, a ser más empático. Puedes usarlo para fortalecer tus relaciones, para construir vínculos más sólidos y significativos. Puedes usarlo para ser una persona más compasiva y comprensiva.
En el ámbito laboral, si un error se debió a una falta de conocimientos técnicos, la solución podría ser tomar cursos de formación o buscar mentores que nos ayuden a mejorar nuestras habilidades. Si el error se debió a una mala planificación, podríamos aprender a utilizar herramientas de gestión de proyectos y a establecer objetivos más realistas. Y es que al final, el verdadero pago no es la experiencia del error en sí, sino la forma en que respondemos a él. La forma en que lo procesamos, lo entendemos y lo utilizamos como una herramienta de crecimiento personal. El verdadero pago es la transformación que experimentamos gracias a nuestros errores. *** La autocompasión, el bálsamo del alma ***. Otra cosa importante es la autocompasión. A veces, nos castigamos demasiado por nuestros errores. Nos juzgamos con severidad, nos culpamos. Y nos hundimos en la autocompasión. Y eso, señores y señoras, no nos ayuda en nada. Al contrario, nos paraliza, nos impide avanzar y nos impide aprender. Es fundamental ser amables con nosotros mismos. Reconocer que somos humanos, que cometemos errores, y que eso no nos define. Aceptarnos con nuestras imperfecciones, perdonarnos a nosotros mismos y aprender a ser más compasivos con nuestros propios errores. La autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo que ha cometido un error. Significa reconocer que el sufrimiento y la equivocación son experiencias humanas comunes, y que no somos los únicos que hemos pasado por esto. Implica dejar de lado la autocrítica despiadada y reemplazarla por una voz interior que nos aliente y nos apoye. En lugar de decirnos soy un fracaso, o nunca voy a poder hacer esto bien, podemos decirnos todos cometemos errores, es parte del proceso de aprendizaje. Voy a aprender de esto y seguir adelante. La autocompasión no significa excusar nuestros errores ni evitar asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Significa simplemente ser más amables y comprensivos con nosotros mismos durante el proceso de recuperación. Nos permite sanar, nos permite perdonarnos, nos permite avanzar. Nos da la fuerza para levantarnos después de cada caída, para aprender de nuestros errores y para seguir adelante con optimismo y esperanza. *** La honestidad, la llave de la liberación ***. Y aquí es donde entra el tema de la verdad al descubierto. Porque a veces el mayor error es ocultar nuestros errores, esconderlos debajo de la alfombra, negar la realidad. ¿Por qué? ¿De qué sirve esconder un error? ¿De qué sirve mentir sobre él? El error sigue ahí latente esperando el momento oportuno para manifestarse y hacernos pagar. Por eso es tan importante la honestidad. La honestidad con nosotros mismos y con los demás. Reconocer nuestros errores, aceptarlos, hablar de ellos. A veces la verdad duele, sí, pero es la única forma de liberarnos de la carga que conllevan nuestros errores. Es la única forma de empezar a sanar y a reconstruirnos. La honestidad implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones, sin excusas ni justificaciones. Implica reconocer el daño que hemos causado, ya sea a nosotros mismos o a los demás. Implica ser transparentes en nuestras intenciones y en nuestros sentimientos. En el ámbito personal, la honestidad puede implicar confesar una infidelidad a nuestra pareja, admitir que hemos dañado la confianza de un amigo o reconocer que hemos cometido un error que ha afectado a nuestra familia. En el ámbito laboral, la honestidad puede implicar reconocer un error ante nuestro jefe, admitir que no hemos cumplido con una tarea o informar sobre un problema que hemos detectado. La honestidad puede ser dolorosa, pero es esencial para la sanación y el crecimiento. Nos permite liberarnos de la culpa y la vergüenza, y nos abre la puerta a la reconciliación y al perdón. Nos permite construir relaciones más auténticas y significativas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Y la verdad, a veces, es que los errores nos definen, pero no nos condenan. Nos transforman, nos hacen más fuertes, nos enseñan valiosas lecciones. Nos dan la oportunidad de crecer, de evolucionar y de ser mejores personas. *** El ciclo del error, un modelo de transformación ***. Para comprender mejor cómo pagamos por nuestros errores y cómo podemos transformarlos en oportunidades de crecimiento, podemos analizar el ciclo del error. Este ciclo consta de varias etapas. 1. Comisión del error Esta es la etapa inicial, donde tomamos una decisión equivocada o cometemos una acción que tiene consecuencias negativas. 2. Consciencia del error En esta etapa,
nos damos cuenta de que hemos cometido un error. La reacción inicial puede ser de sorpresa, negación o culpa. 3. Consecuencias del error En esta etapa, experimentamos las consecuencias del error. Estas pueden ser emocionales, relacionales o materiales. 4. Reflexión Esta es una etapa crucial, donde nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre el error. Analizamos qué nos llevó a cometerlo, qué factores contribuyeron y qué podemos aprender de él. 5. Aprendizaje En esta etapa, aplicamos las lecciones aprendidas. Desarrollamos nuevas habilidades, modificamos nuestra forma de pensar o de actuar, y tomamos medidas para evitar repetir el error en el futuro. 6. Crecimiento Esta es la etapa final, donde experimentamos el crecimiento personal como resultado del aprendizaje. Nos volvemos más sabios, más resilientes, más compasivos y más preparados para enfrentar los desafíos de la vida. El ciclo del error no es lineal. Podemos experimentar diferentes etapas en momentos diferentes, y podemos regresar a etapas anteriores si no logramos procesar el error de manera efectiva. Sin embargo, si nos enfocamos en el aprendizaje, la autocompasión y la honestidad, podemos convertir este ciclo en un poderoso modelo de transformación personal. Ejemplos prácticos, aplicando la teoría a la realidad Para ilustrar mejor cómo podemos pagar por nuestros errores y cómo podemos transformarlos en oportunidades de crecimiento, veamos algunos ejemplos prácticos. Ejemplo 1. El error en las finanzas personales Imaginemos que en el pasado, tomamos una decisión financiera imprudente, como invertir todo nuestro dinero en una sola acción sin investigar adecuadamente, o gastar más de lo que podíamos permitirnos. El pago Las consecuencias pueden ser la pérdida de dinero, el estrés financiero, la ansiedad y la dificultad para cubrir nuestras necesidades básicas. El aprendizaje Debemos analizar qué nos llevó a tomar esa decisión. ¿Fue la falta de información? ¿La impulsividad? ¿La codicia? Podemos aprender a educarnos en finanzas, a diversificar nuestras inversiones, a crear un presupuesto y a controlar nuestros gastos. La autocompasión Debemos reconocer que todos cometemos errores financieros. En lugar de culparnos, podemos aprender de la experiencia y tomar medidas para mejorar nuestra situación financiera. La honestidad Debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre nuestra situación financiera. Debemos admitir que cometimos un error y buscar ayuda si la necesitamos. Ejemplo 2. El error en la comunicación Imaginemos que en una discusión con nuestra pareja, dijimos algo hiriente o insensible que causó dolor y sufrimiento. El pago Las consecuencias pueden ser el resentimiento, la desconfianza, la distancia emocional y la dificultad para comunicarnos de manera efectiva en el futuro. El aprendizaje Debemos analizar qué nos llevó a decir esas palabras. ¿Fue el estrés? ¿La ira? ¿La falta de empatía? Podemos aprender a comunicarnos de manera más asertiva, a escuchar con atención, a expresar nuestras emociones de manera saludable y a pedir perdón de manera sincera. La autocompasión Debemos reconocer que todos cometemos errores en la comunicación. En lugar de culparnos, podemos aprender de la experiencia y tomar medidas para mejorar nuestra capacidad de comunicarnos. La honestidad Debemos ser honestos con nuestra pareja sobre nuestros sentimientos y nuestras intenciones. Debemos admitir que cometimos un error y estar dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras palabras y acciones. Ejemplo 3. El error en la salud Imaginemos que en el pasado, descuidamos nuestra salud, ya sea por una mala alimentación, por falta de ejercicio, por fumar o por consumir alcohol en exceso. El pago Las consecuencias pueden ser problemas de salud, fatiga, baja autoestima y una disminución en la calidad de vida. El aprendizaje Debemos analizar qué nos llevó a descuidar nuestra salud. ¿Fue la falta de tiempo? ¿La falta de motivación? ¿El estrés?
Podemos aprender a adoptar hábitos saludables, a alimentarnos de manera equilibrada, a hacer ejercicio regularmente, a controlar el estrés y a buscar ayuda profesional si la necesitamos. Asterisco 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 la autocompasión asterisco asterisco debemos reconocer que todos cometemos errores en relación con nuestra salud. En lugar de culparnos, podemos aprender de la experiencia y tomar medidas para mejorar nuestra salud y bienestar. Asterisco 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 la honestidad asterisco asterisco debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre nuestra salud. Debemos admitir que cometimos un error y estar dispuestos a tomar medidas para mejorar nuestra situación. Asterisco asterisco conclusión, transformando el precio en prosperidad asterisco asterisco. Así que la próxima vez que cometan un error, en lugar de esconderse, en lugar de culparse, en lugar de negar la realidad, respiren hondo. Reconózcanlo. Acéptenlo. Pregúntense qué pueden aprender de él. Y recuerden, el verdadero pago no es el error en sí, sino la oportunidad de crecer y ser mejores. En resumen, hoy exploramos la profunda realidad de pagar por nuestros errores. Analizamos cómo el costo no siempre es inmediato o tangible, sino que a menudo se manifiesta en las profundidades de nuestras emociones, en nuestras relaciones y en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Vimos el impacto de los errores en diversos aspectos de la vida, desde las relaciones amorosas hasta el mundo laboral, y destacamos la importancia fundamental del aprendizaje, la autocompasión y la honestidad como herramientas esenciales para navegar este camino. Entendimos que aunque los errores pueden doler, son el terreno fértil para el crecimiento, la evolución y la transformación personal. Son oportunidades disfrazadas que nos permiten forjar nuestra mejor versión. Al reconocer el error, analizar sus causas, aprender de la experiencia, ser compasivos con nosotros mismos y abrazar la honestidad, transformamos el pago en una inversión que nos impulsa hacia un futuro más brillante y pleno. El camino de la vida es un viaje lleno de altibajos, de aciertos y errores. No podemos evitar cometer errores, pero sí podemos elegir cómo responder a ellos. Podemos elegir sumergirnos en la culpa y el arrepentimiento, o podemos elegir transformar el error en una oportunidad de crecimiento. Así que recuerden, amigos, que el verdadero costo de un error no reside en la equivocación en sí misma, sino en la forma en que decidimos enfrentar sus consecuencias. Abracen el aprendizaje, cultiven la autocompasión y abracen la honestidad. Y bueno, con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan. ¿Cuáles son sus experiencias con los errores? ¿Cómo los han superado? ¿Qué lecciones han aprendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.